El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. En nuestro caminar del conocimiento del cuerpo humano, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha tratado de entender cómo funciona el cuerpo. Es muy complejo, es algo fascinante. Y a veces el cuerpo, por las circunstancias en las que se vive, por la situación que se tiene, nos enfermamos. Situaciones nada fáciles, situaciones a veces enfermedades físicas, otras emocionales, otras incluso mentales, y hay también enfermedades espirituales. Y el error es creer que una enfermedad de un área no va a afectar a la otra. Cuando una parte está enferma, todo está enfermo, todo está alterado. Claro, no se manifiesta inmediatamente. Entonces ha surgido a lo largo de la historia formas de tratar de investigar cómo afecta o cómo es afectado el cuerpo, y también cómo diagnosticar, cómo comprender por qué el cuerpo está dañado, está afectado de tal o de otra forma. Y esto, pues, a lo largo de lo que se ha descubierto, se han producido métodos para tratar de descubrir las enfermedades, cómo son, cómo se afectan, desde lo tradicional hasta lo más sofisticado científico y tecnológico. Pero algo que el hombre no ha podido entender, y no sé hasta cuándo lo va a entender, que cuando el espíritu, que es lo que da vida, está enfermo, está dañado, el cuerpo también se daña. Se afecta completamente. Entonces, imagínense poder llegar a tener una forma de diagnosticar, de conocer lo que está mal en nosotros y poderlo mejorar. Obviamente, repito, se ha querido hacer muchos estudios, muchos exámenes, métodos de investigación para poder entender. Y hoy la palabra de Dios nos dice algo maravilloso, algo que desgraciadamente se ha descartado y que puede dar pauta para muchas cosas hermosas. Pablo está escribiendo a su comunidad en Roma, a los romanos, y dice esto muy interesante: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas digestivos, voy a hablar, por ejemplo, que sea intolerante a la leche, ¿sí? Entonces, pues lo que se hace, se le dan productos que no tengan lactosa,
y entonces ya tiene leche de coco, leche de almendra, leche de arroz, leche de soya, y ya se siente contento con su lechita, ¿sí? De alguna manera se le ayuda para que no tenga ese problema. Otras veces tenemos debilidad, por ejemplo, el sistema nervioso o el sistema inmunológico o el sistema de algún sistema del cuerpo está bajo, está con niveles muy bajos de productividad entonces se le ayuda por medio de algún medicamento, algún tratamiento para que esto pues se esté dando. Por ejemplo, voy a hablar de las personas que tienen poca circulación en el corazón, que tienen tapadas las arterias. Entonces, la rendición del corazón ya no es el mismo. Entonces se tiene que operar. ¿Para qué? Para destapar las arterias y el corazón nuevamente pueda estar funcionando. Entonces, ese es el planteamiento que hoy la palabra de Dios nos da. Todos nosotros, así como el cuerpo tiene debilidades, así como el corazón, y no me refiero como órgano, me refiero como donde sentimos, los sentimientos. Tenemos debilidades en los sentimientos. Por ejemplo, aquellas personas que son explosivas, que tienen un carácter de la fregada, que nadie los aguanta, como ustedes comprenderán. Así como que ya se puso de genio, cuídale, compadre, húyele porque tiene un genio de la fregada. Ya sabes que mienta madres, mienta padres, o avienta cosas, ofende, humilla, y pues mejor le sacas la vuelta porque dices, yo no quiero experimentar eso. Tiene esa debilidad. O hay personas que a lo mejor son débiles en cuanto a algún medicamento, alguna sustancia. Los alcohólicos, los drogadictos son débiles. O aquellos que sufren de la diabetes. ¿Y cuál es el problema del diabético? El diabético se está muriendo de hambre. Las células se están muriendo de hambre y todo el alimento se encuentra en la sangre. Pero no puede entrar el azúcar a la sangre, a las células, porque está bloqueado. Entonces el diabético le da una por comer y come y come y come y come. ¿Por qué? Porque sus células le dicen, me estoy muriendo de hambre. Y pues sigue comiendo. Pero el problema no es ahí, el problema es que el azúcar no puede entrar en la célula. Y entonces sigue comiendo. Y esa cantidad de azúcar en la sangre va a dañar la vista, va a dañar los riñones, va a dañar la circulación. Y es cuando viene. Entonces hay debilidades que vamos teniendo en el cuerpo o en el corazón o en la mente. Personas que son muy lábiles mentalmente, no pueden manejar el estrés. En cuanto viene una situación de estrés, sienten que explotan o que la mente se le dispara. De hecho, muchas personas que terminan con trastornos psicológicos es porque no pudieron manejar el estrés. La pérdida de un ser querido, una situación de tensión económica o lo que sea, hace que su mente se dispare y luego quedan trastornados mentalmente. Somos débiles en todos los sentidos. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera que todas estas debilidades físicas, estas debilidades emocionales, incluso estas debilidades mentales, todos las tenemos, pero que pueden ser fortalecidas, que pueden ser sanadas, que pueden ser transformadas y quieren pues hasta liberadas de muchos de estos problemas? ¿Cómo se da? Porque el Espíritu ayuda a descubrir la debilidad que tenemos. Es el mejor indicador, es el mejor médico, es el mejor diagnóstico que se nos puede hacer cuando entendemos que es el Espíritu que acude a nosotros en los momentos de debilidad. Y en los momentos de debilidad estoy hablando en todos los ámbitos, físico, emocional, intelectual y también espiritual. Es el Espíritu el que puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Fíjense lo que nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero también en la debilidad que tenemos en el pecado. Obviamente, muchas de las enfermedades, muchos de los problemas que tenemos no es otra causa más que la forma en que vivimos. El pecado obviamente afecta a todo nuestro ser, afecta a nuestra mente,
afecta nuestro corazón, nuestros sentimientos, afecta nuestra alma y afecta también el cuerpo. Por eso el Espíritu viene y nos da fuerza para evitar ser vencidos por el pecado y las consecuencias que trae el pecado, la enfermedad y la muerte. O sea, vean todo este proceso cuando descubrimos lo que se puede hacer a través del Espíritu, que es el que viene en ayuda de nuestras debilidades. Obviamente, estas debilidades, nosotros tenemos que entender que lo que le importa más al Espíritu es la salvación de tu alma. Es como el cuerpo, lo que le va a interesar más es tu corazón y tu cerebro y tus pulmones, que son los órganos vitales. Si te quitan el corazón, te mueres. Si te quitan los pulmones, te mueres. Pero te pueden quitar una parte del intestino, te pueden quitar un riñón y todavía puedes vivir un tiempo. Así como el cuerpo es sabio y dice, estos órganos son tan importantes, ¿por qué creen que cuando hace frío las manos están frías y los pies están fríos? Porque el cuerpo está cuidando los órganos internos. Tenemos dos circulaciones, la circulación periférica y la circulación profunda. Nosotros perdemos calor por la circulación. Cuando hace calor, sudas. Cuando hace calor, hasta estás colorado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el cuerpo es sacando calor para que no te afecte. Cuando hace frío, se cierra la circulación de afuera para tratar de mantener el cuerpo caliente. Por eso están las manos frías. Por eso la nariz y todo está frío. Y las patas frías, que algunas mujeres sufren de ese problema, ¿no? De que tienen los pies helados. Y luego llegan con el marido y le ponen los pies en la espalda y ¡ya! ¿Por qué? Quieren que les calienten los pies. ¿Y cómo le hacen, no? Ay, caliéntame, viejito, caliéntame mis patitas. ¿Sí? Porque las tienen heladas. Es interesante cómo el cuerpo, en esa sabiduría que Dios le ha dado, protege lo que es importante. El problema, imagínate que tú controlaras eso, y de repente vas a una fiesta haciendo frío y no quieres que te vea toda demacrada. Entonces dices, no, voy a mandar más sangre a mi cara para que se vea toda chapeada. Pero por el frío comprometes los órganos vitales como el corazón o los pulmones y te mueres. Gracias a Dios que tú no puedes controlar eso. Pero hay una sabiduría en el funcionamiento del cuerpo, que es, esa sabiduría va de acuerdo al plan de Dios. Entonces, cuando el Espíritu actúa en nosotros, el Espíritu siempre va a buscar el bienestar de la persona en su totalidad, mente, cuerpo, alma y espíritu. Pero, si tiene que ir sacrificando para que el alma no se condene, el Espíritu va a actuar ahí. Y es precisamente lo que a veces nos hace falta a nosotros entender. Si cuidamos el Espíritu, si trabajamos en el Espíritu, vamos a trabajar en todo el cuerpo, vamos a trabajar en el alma, vamos a trabajar en la mente, en el corazón. Pero como nos preocupa mucho lo otro, y a veces, no sé si les pasa, van con el médico, tienes tos, te das algo para que se te quite la tos. Espérate, la tos es un mecanismo de defensa. ¿Por qué toses? Porque algo está mal aquí. Y si te quitan la tos, no siempre, algunas veces sí hay que quitarla, otras veces hay que ayudar a que salga la flema. Pero si te quitan la tos, ¿qué pasa con toda esa flema? Se te queda y se te infecta. Entonces, actuamos así tontamente en muchos ámbitos de nuestra vida. Por eso es el Espíritu el que actúa y viene a fortalecernos en nuestras debilidades. Gracias a Dios, al Espíritu nosotros no le damos órdenes, porque si no haríamos un desorden, ya del que ya traemos haríamos más desorden. Es el Espíritu el que va a actuar en nosotros. Y dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. ¿Un niño sabe pedir lo que le conviene? Si tú le das a escoger entre comida nutritiva y chuchulucos y tosti, quién sabe qué y todo, ¿qué te va a escoger?
pues la porquería. ¿Sabe escoger lo que le conviene? No. Yo pregunto, ¿espiritualmente sabemos escoger lo que nos conviene? No. Desgraciadamente, escogemos de acuerdo a lo que sentimos. Tengo hambre, como. Tengo deseos sexuales, pues me acuesto con alguien. Estoy enojado, le miento a la madre a alguien. Tengo necesidad de esto, lo robo. Entonces, nosotros normalmente tampoco sabemos escoger. Algunas cosas sí, obviamente. Si nos comparamos con un niño, supuestamente tendríamos que tener mejor criterio para decidir. Y aún así, yo conozco adultos que se comportan como niños, caprichosos, impulsivos, egoístas, materialistas. ¿Por qué? Porque no han dejado actuar al Espíritu. Y el Espíritu puede hacer maravillas en nosotros. No va a ser lo que queremos, va a ser lo que necesitamos. Muchos a veces se enojan con Dios porque le piden algo y Dios no se los concede. Por ejemplo, la sanación física. Y no es porque Dios te haya mandado la enfermedad tú te la buscaste por sonso o por sonsa, por no haber cuidado tu alma, no haber cuidado tu espíritu y no haber cuidado tu cuerpo. Y entonces tú buscas a cualquier costa la sanación de tu cuerpo, cuando muchas veces lo primero que tienes que sanar y lo primero que tienes que hacer es tu alma. Si está bien tu alma, si está bien tu espíritu, el espíritu actuará en aquellas partes donde estás enfermo. Algunas veces te sanará, otras veces te ayudará a soportar la cruz de la enfermedad. Y no con una cara de amargura, no con renegando de ti, ni mentando madres, ni mentando padres, sino con una conciencia de paz, de alegría y de gozo. Esto es importante entenderlo, porque cambia completamente la visión de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, veamos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ya entendimos? Ok. Porque nosotros no sabemos pedir lo que conviene, lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu sabe lo que tú necesitas, pero tú sabes lo que tú quieres, no lo que necesitas. Yo quiero que regrese mi esposo. Yo quiero que mi hijo haga esto. Yo quiero que mi trabajo, yo quiero que esto. Se vale pedir, pero cuando nosotros pedimos y no nos lo conceden y nos aferramos a eso, ¿cómo se llama? Berrinche. Hacemos berrinche. Si a un niño no le dan lo que quiere, se tira al piso y hace su berrinche. Y nosotros a veces hacemos nuestro propio berrinche. No queremos aceptar, no queremos entender, no queremos comprender y nos aferramos. Yo quiero ser sanado. Tengo el caso de una joven que tenía 13 años de no poderse embarazar. Lo intentó por todos los medios, y que ya, gracias a Dios, no intentó la inseminación artificial, pero intentó muchas cosas. Y se dio a la tarea, dice, bueno, ya se puso en paz con Dios, se tranquilizó, voy a adoptar. Y empezó los trámites de adopción, y muy contenta, participando y todo. Y me habló hace unos días, padre, ¿qué? Estoy embarazada. Cuando dejamos actuar al Espíritu, el Espíritu puede hacer, si es para tu salvación y para tu bien, lo que tanto estabas anhelando, pero que tú estabas aferrado o aferrada cuando tú quieres, porque tú quieres y porque tú lo necesitas. Pero cuando es el Espíritu el que nos guía, hace maravillas. Él sabe lo que necesitamos y no lo va a expresar con palabras, pero sí de forma que Dios lo conoce, lo entiende. Es el mejor médico y es el mejor método para diagnosticar lo que tú estás necesitando. Tú te aferras o tú te enfocas a un problema, a una necesidad, pero Dios te ve
en una unidad. No eres solamente un cuerpo, no eres solamente sentimiento, no eres solamente un alma, no eres solamente un pensamiento o sentimientos, eres una unidad. Y esta unidad es la que actúa el Espíritu en nosotros. Si aprendiéramos a dejarnos guiar por el Espíritu, les aseguro que otro gallo nos cantaría. En las relaciones, en los procesos de salud, de enfermedad, en los problemas, en el discernimiento, en la manera de cargar la cruz de cada día. Sería muy diferente, sería algo maravilloso poder vivir de esa manera. Y es Pablo el que nos invita a esto. Entonces dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Voy a traducir esto. Hace algunos años yo tenía misa de niños los jueves. A las 7 tenía misa de niños y venían niños. Pero venía un niño simpático, no se le entendía nada. Y yo siempre que preguntaba a los niños, el niño levantaba la mano y me contestaba, pero no le entendía. Y yo les decía, a ver niños, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y levantaba la mano el niño y decía, ta 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 ta. ¿Qué? No le entendía ni jota. Pero estaba su mamá y ella lo traducía. Aquí tengo un papá. ¿Ya habla tu hijo? ¿Y le entiendes? ¿Quién le entiende mejor, tú o tu esposa? Tu esposa. Tienen un decodificador las mujeres, yo no sé cómo le hacen. El niño, hasta cuando llora, ¿saben por qué llora? ¿Sí o no? El papá está llorando, el niño le mueve, le hace, ¿qué tiene? Y ya llega la mamá, cámbialo, se hizo los pañales. ¿Cómo sabes? ¿No te ha pasado? Que está así, el niño llore y llore y llore, le dice, está enfermo, o cambia el pañal, o es que le duele la panza, o está enojado, o ya se quiere dormir. Oye, yo no me voy a poner a llorar porque me quiero dormir, pues yo me echo y me duermo. Pero un niño en esa desesperación llora y la mamá traduce el llanto, ¿sí o no? Es increíble ese don que tienen ustedes, mujeres. Pero el problema es que luego creen ustedes que los hombres tienen ese don y para interpretarlas ustedes está en chino. Porque ¿quién les adivina a ustedes? ¿Sí? Pero es interesante, ustedes traducen, pero traducirlas a ustedes tenemos que tener un código específico, un decodificador, porque sus mensajes a veces están tan encriptados que el hombre no entiende ni jota. Y yo nada más digo lo que los hombres dicen de ustedes, yo nada más digo eso. Pero bueno, dice, Dios que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Dios sabe lo que necesitas. Tiene un enviado que es el Espíritu que habita en ti, que traduce todo tu ser, traduce tu cuerpo, traduce tu alma, traduce tus sentimientos, traduce tus pensamientos. Y Dios conoce, entiende, comprende. Tú no, ni yo. Ay, nada más díganme, ¿ustedes mismos se entienden? ¿A poco a veces ni ustedes mismos se aguantan? ¿No se caen gordos a veces? Ay, padre, es que yo no sé por qué soy así. Y quiero dejar hacer esto y no puedo. Y a veces ni me entiendo yo. Porque digo una cosa y hago otra, o porque no quiero hacer esto y lo hago. Yo no quiero ser así, padre, pero ni tú mismo te entiendes. Qué interesante. Pero Dios lo entiende y lo ve. Cuando tú aprendas a confiar en Él, no se te va a dar lo que quieres, pero vas a pasar lo que necesitas para la salvación de tu alma, que es, final de cuentas, lo que queda. El cuerpo se va acabando, se va haciendo viejo. Veía yo unos videos de cuando entré yo aquí, tenía el pelo negro, bueno, siempre he tenido canas, pero
tenía el pelo negro y ahora tengo más pelo blanco que negro. Y estaba viendo un niño que me tocó conocer creo de 4 años, ya tiene 24 años. Yo dije, ¡ay, en la torre! ¡Qué pronto nos hacemos viejos! Pero lo que persevera, lo que queda, es el espíritu, es el alma. Tarde o temprano este cuerpo va a perecer. ¿Cuánto tiempo le invertiste? ¿Cuánto dinero gastado? ¿Cuánto maltrato al cuerpo? Que luego el cuerpo se vuelve lo importante cuando somos viejos y el alma nunca la cuidamos. Nunca permitimos que Dios fuera quien nos dirigiera, quien actuara en nosotros. Dice, Dios que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios. ¿Conforme a quién? No a tu voluntad, chato. Porque lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú quieres para ti. ¿Sí me explico? El niño quiere comer, pero está enfermo. Y el niño quiere esto, pero tú sabes lo que le conviene. Si tú haces caso de lo que el niño quiere, ¿lo vas a ayudar o lo vas a dañar? Lo vas a dañar. Cuando Dios sabe, dice, lo que nos conviene, pues entonces, Señor, si esto es parte de mi proceso, lo abrazo, lo acepto. No quiero, pero confío en ti y me abandono. Pero es el Espíritu el que va a actuar. Dice, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Cuando el Espíritu de Dios actúa en nosotros, es para que nosotros no nos alejemos de aquel que le pertenecemos. Cuando es la carne, cuando son los sentimientos, los pensamientos, las necesidades o los vicios, lo que hacen es apartarnos de aquel a que pertenecemos. Por eso el Espíritu habla en función de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nosotros nos salvemos, que todos nosotros aprendamos a amarnos, a perdonarnos, a servirnos por amor a Él. Es la voluntad de Dios, la mejor medicina, el mejor tratamiento que tenemos, la voluntad de Dios. Y es el Espíritu que habita en nosotros que va a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A quién le gustan las inyecciones? Pues habrá algún loco que le guste, pero a veces son necesarias las inyecciones para que el cuerpo se sane. A veces es necesaria una cirugía para quitar un tumor, o que se reventó el apéndice, o hay una fractura y hay que repararla. A nadie nos gusta eso, pero es necesario para poder estar bien. Bueno, a nivel del Espíritu, Dios permite y el Espíritu sabe lo que necesitamos para que la voluntad de Dios sea en nosotros y nosotros no nos perdamos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? Ok, porque viene la parte interesante. ¿Cómo el Espíritu va a actuar? ¿Cómo la salvación de Dios se da en nosotros? Esto se llama el plan de salvación. ¿Cómo se llama? Plan de salvación. ¿Cómo Dios realiza esto? Entonces, si entendimos que es el Espíritu que actúa en nosotros y es el que va a hacer que, a pesar de tus errores y a pesar del daño que te hayan hecho y a pesar de todo esto, si tú te dejas guiar, es para la salvación, para tu bien. Por eso dice Pablo, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Grábense esta frase. Ya sabemos que todo, no solamente algo, todo lo que estoy viviendo, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. ¿Cómo puedo hacer, Padre, que un problema
que una situación de injusticia, que una enfermedad sea para mi bien? ¿Cómo puede ser transformado algo malo en algo bueno? Muy sencillo, pero muy profundo. El que ama a Dios. Todo esto se convierte en instrumento para mi bien, incluso aquello malo que me ha pasado. Díganme, ¿en qué lugar, en qué situación se te ofrece esto? En ningún lado. Solamente aquellos, dice Pablo, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. La pieza clave es amar a Dios. Si tú amas a Dios, quiere decir que es tu centro, quiere decir que todo lo haces por Él, en Él y para Él, y esto le llamamos adoración. El que ama, el que adora a Dios, aún las circunstancias más difíciles, dolorosas, injustas, enfermedades y hasta la misma muerte, es para mi bien, porque yo se lo ofrezco a Dios. Imagínense a Dios como el centro de reciclaje más grande del mundo, del universo. Esto del reciclaje es interesante. Si tú tienes cosas que desechaste, plástico, papel, cartón, aluminio, vidrio, y lo llevas a un centro de reciclaje, lo utilizan, lo reutilizan y sirve para algo, ¿sí o no? Cuando tú entiendes esto, esa traición, esa enfermedad, ese miedo, ese problema, esa circunstancia, va a servir para tu bien. Porque se lo entregas a Dios, Dios lo toma y lo convierte en algo maravilloso que se llama bendición y salvación para tu alma y para el alma de tus seres queridos. No se va a dar tal vez lo que tú estás buscando, la solución a tu problema, pero se va a dar lo que tú estás necesitando, la fortaleza y la salvación de tu alma y de las almas de tus seres queridos. Por eso, la pieza fundamental, amar a Dios. Por eso, ¿por qué creen que los que aman a Dios verdaderamente pueden enfrentar su propia muerte con paz? Aun cuando sea una muerte injusta, una persecución. Puedo entender ahora a los mártires, aquellos hombres, mujeres, niños, que fueron calumniados, que fueron perseguidos, que fueron asesinados, y esa muerte, esa injusticia, porque ellos amaban a Dios, esa muerte se convirtió en bendición para ellos y para muchos que nos hemos beneficiado con su sacrificio. Ahora imagínate lo que tú pudieras hacer en la vida de tus hijos, lo que tú pudieras hacer en la vida de tu esposo, de tu esposa, en la vida de tus seres queridos que andan más perdidos que el hijo de la llorona. Has perdido el trabajo, has perdido la casa, ahorita se perdió tu casa con el incendio, te contagiaron una enfermedad porque tú ni siquiera sabías a través de una inyección. Todo eso contribuye para el bien de los que aman a Dios. No quiere decir que nos volvemos masoquistas o enfermos mentales. Ay, pégame, maltrátame, eso es el sadomasoquismo, eso es una estupidez. No queremos, pero si se da, sabemos que todo esto se convierte en bien en manos de Dios. Esa es la diferencia en las demás religiones, esa es la diferencia en cualquier otra corriente filosófica o lo que ustedes quieran. Encontramos la fuerza poderosa en el amor a Dios, que lo cambia y lo transforma en bendición. Y nos hace cargar la cruz con alegría, con gozo y con paz. Ese es el verdadero cristiano. No el que anda buscando de cualquier forma que le solucionen la vida, que le sanen esto, que le quiten esto. Dios puede hacerlo y a veces lo hace, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es amar a Dios. Y para los que aman a Dios, todo contribuye para nuestro bien. Entonces, ¿qué vas a hacer ante las adversidades que estás viviendo? ¿Qué vas a hacer ante las dificultades que estás teniendo? Si las puedes solucionar, adelante, y si no, con esa confianza, con ese abandono, te entregas a Dios y le dices: Señor, esto no lo quiero, pero no lo puedo cambiar. Ahora, Señor, tú conviértelo en algo que sea de bendición y salvación para mí y para mis seres queridos. Por eso Pablo, ya sabemos que todo contribuye para bien. Quédense con esto, todo.
no deseches, no salgas huyendo, no reniegues, no cuestiones. Si puedes solucionarlo, hazlo, porque no se trata también de quedarnos de brazos cruzados. No se trata de, bueno, pues ya esto me tocó vivir y ya me fregué. No, lucha, cámbialo. Si no se puede, bueno, esto que yo no puedo cambiar, esto que no puedo quitar, se va a convertir en bien para mí y en bien para mis seres queridos. Porque yo amo a Dios. La pieza fundamental para que esto se dé es amar a Dios. No que digas tú que amas a Dios, no que tú creas que amas a Dios, que sea verdaderamente el amor a Dios sobre todas las cosas, sobre ti mismo, sobre tus seres queridos, sobre lo que tienes. Dios sobre todas las cosas. Y cuando se da eso, maravillas increíbles vas a ver. Ok, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él. Entonces, ¿cuál es el primer elemento del plan de salvación? El amor a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios? Sabiendo cuánto me ama Él. Yo no puedo amar a Él, a Dios, si no descubro cuánto me ama Él. Es como si apareciera una persona que no conoce. ¿Sabes qué me tienes que amar? Pues está loco, ni lo conozco. Y eso es lo que pasa con los cristianos. Se les obliga a ir a misa, tienen que ir a misa, tienen que esto, pero no se les ha enseñado a amar a Dios. No se les ha dado hambre de amar a Dios. El amor a Dios se contagia, se enseña, se transmite por la manera como nosotros, cristianos, amamos a Dios. Quiero amar a Dios como tú lo amas. Quiero vivir lo que tú vives. Eso es el cristiano que verdaderamente comprometido transmite a los demás. Entonces, el primer paso de la salvación es descubrir que Dios me ama. Cuando yo descubro que Dios me ama, entonces yo empiezo a amarlo. Y cuando yo lo amo, todo lo que voy a vivir a partir de este amor será para mí salvación. ¿Será para mí qué? Estamos hablando de los pasos de la salvación. Entonces, descubrir cuánto Dios me ama, y esto me lleva a amarlo a Dios. Cuando yo amo a Dios, todo lo que voy a vivir a partir de ahí, sé que será para mi bien, aunque no me guste y aunque quisiera quitarlo. Luego dice, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman, de aquellos que han sido llamados. Entonces, Dios me ama, yo lo amo, y de aquí viene que Dios me llama, me escoge. No soy obra de la casualidad, aunque haya sido porque una noche de copas, una noche loca, yo fui concebido porque mis papás no lo pensaron, sino que se dejaron llevar por el instinto. De todas maneras, fui llamado por Dios a la existencia. Él me ha llamado. Entonces esto ya, tu existencia no es obra de la casualidad, forma parte del plan de Dios. Eres algo maravilloso, eres planeado por Dios. El problema es que tú no lo has entendido y te has comparado con el mundo, con el que tiene, con el que es güerito, con el que es güerita, con el que es artista, con el que es deportista, con el que tiene mucho y tú no tienes. Y obviamente te sientes fracasado. Ay, es que yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están conformes con el pelo que tienen? Ay, no, yo lo quiero rubio. Ay, no, yo lo quiero lacio. Ay, a mí me voy a ir a... ¿Por qué se pintan el pelo las mujeres? Porque no están conformes con lo que tienen. Porque se hacen liposucción y manitas de gato y otros zarpazo de tigre. Porque no están conformes con lo que tienen. No estamos conformes. No estamos entendiendo que Dios me escogió. Soy único. Soy maravilloso. Dios me ama, yo lo amo. A partir de aquí, todo lo que suceda es para mi bien. Él me ha llamado, dice, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. Seguimos. En efecto, a quienes conoce de antemano, o sea,
¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Jesús va llamando a sus discípulos y estaba uno sentado en la higuera y le dice: hey, vamos a ver al Señor, mira que ha venido, hemos encontrado al Mesías? Y llegó y le dijo: Felipe, yo te vi desde antes de que te llamaran, estaba sentado en la higuera. Pues era imposible que lo hubiera visto. De antemano, repito, eres escogido por Dios. ¿Sabes cuántas personas podían haber nacido en lugar tuyo? 600 millones de personas diferentes. Que eso es lo que deposita un varón cuando tiene relación con su esposa. Deposita de 300 a 600 millones de espermatozoides. Y fuiste tú el escogido. Dios desde antemano te ha llamado y te ha escogido. A quienes conoce de antemano los predestina. ¿Los qué? O sea, les da un destino. No es una predestinación de que te va a pasar lo que te va a pasar aunque tú no lo quieras evitar. Aunque tú lo quieras evitar. Ejemplo, hay gentes que dicen: pues ¿para qué me esfuerzo si Dios ya decidió si yo me salvo o no me salvo? No, Él no lo decidió. Él sabe lo que va a ser tu resultado, pero Él no te creó para condenarte. Él te creó para que estuvieras, te predestinó, pero te dejó la libertad. ¿Te dejó la qué? Para que tú escojas. Él te predestina a estar con Él, si tú te dejas. Este es el proceso de la salvación. A quienes conoce de antemano los predestina. ¿Y para qué es? ¿Cuál es? ¿Para qué me ha llamado Él? Para reproducir en nosotros la imagen de su propio Hijo. O sea, para que otros vean en nosotros mismos la presencia de Jesús. Dicen: hijo de tigre, pintito. De tal palo. ¿A poco no les pasa de que igualito que tu padre? Esa clásica frase que dicen las mamás a los hijos: eres igual que tu padre. Pues ¿de qué esperaban? Pues en la medida en que nosotros amamos a Dios, entendemos su plan, nos vamos a parecer más a Él. No por el aspecto físico, nos vamos a parecer a Él en el amor, en la caridad, en la misericordia, viviendo en la gracia. Y vamos a reproducir en nosotros a Cristo. No porque yo traiga una túnica blanca, el pelo largo y guaraches y peace and love tipo Jesucristo superestrella. No, eso es una estupidez. Es que se vea en mí la gracia de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el Espíritu que habita en mí, que es el que está actuando para poder hacer en mí esa obra. A quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. A los que predestina los llama, y a quienes llama justifica, y a quienes justifica glorifica. Es la parte final de la salvación. Él te llama, y si te llama, te justifica. ¿Qué significa justificar? La otra vez Samuel me dijo una grosería. Estoy inventando. Y me enojé yo con él. Y llegó su esposa y me dice: padre, mire, es que mi esposo tenía muchos problemas, se sentía muy mal y incluso se sentía alterado. ¿Qué está haciendo la esposa ante mí? ¿Qué está haciendo con su esposo? Lo está justificando para que se entienda mejor. Los invito al cine. ¿Ya vieron la película ¿cómo se llama? De Eduardo Verástegui. No es la del aborto, pero no tiene ese nombre. ¿Cómo se llama? Inesperado. Inesperado. ¿No la han visto? Ok, yo los invito y les pago la entrada. Y llegan al cine y dicen: ¿sabe qué? El padre me invitó, él pagó la entrada, voy a entrar. ¿Te dejan entrar por tu cara bonita? ¿Por qué no? Miren, si están bien guapos todos. ¿Por qué no los dejan entrar?
porque no tienen justificado su entrada. ¿Cuál era? El pago. ¿Y cómo demuestran que pagaron? Con el boleto. Están justificados para entrar. ¿Quién pagó por nosotros para entrar? Jesucristo. Por Él fuimos justificados. Yo no tengo dinero para pagar, para entrar al cielo. Pero ¿quién pagó esa cuenta? Jesús en la cruz. Y por Él yo puedo entrar al cielo. Y entonces dice, a los que llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. ¿Los qué? ¿Qué significa glorificar? Llenar de su gracia. Los santos, la Virgen, están glorificados, están llenos de Dios y gozan de la presencia de Dios. Hagan de cuenta que somos como vasos, desde el más chiquito tequilero hasta las yardas esos de grandotes de galones o de tambos gigantes. En la medida en que nos unimos a la voluntad de Dios, cuando no fuimos suficientemente unidos a la voluntad de Dios, vamos a ser, y los logramos salvar, vamos a ser vasos chiquititos, que con una gota ya estamos llenos, nos sentimos plenos. Pero cuando vivimos unidos completamente a la divina voluntad, vamos a ser unos vasos gigantes. ¿Cuál es el vaso más grande que ha habido? Que fue llenado. ¿Quién fue? El vaso más grande, la criatura más hermosa, la Virgen. Ella fue el recipiente más grande, por eso tiene poder hasta sobre Satanás, porque es la llena de gracia, la que jaritomene, la que desborda la gracia, y es glorificada, pero no por ella, sino por su Hijo. Y los que están en el cielo, los santos, no son glorificados porque ellos lo hayan merecido, sino porque Jesús los justificó. Y aquellos que justifica, los llena, los glorifica, les da un lugar en la casa del Padre. Esto se llama plan de salvación. Y esto es lo que hace el Espíritu en nosotros. Yo pregunto, ¿te gustaría que Dios te dejara con todo para que tú decidieras cómo hacer esto? ¿O preferirías que el Espíritu te guiara? Porque ya sabes cómo eres de mula, ¿sí o no? Ya sabes de qué pie cojeas, ya sabes a qué tendencias, ya sabes que dices, ya voy a cambiar, y más pronto cae un hablador que un cojo. Mejor que sea el Espíritu quien nos guíe, porque nosotros le echamos a perder. Solamente hay que dejarnos guiar, hay que confiar en el Espíritu que habita en nosotros. Pero, ¿cómo se hace? Vámonos al Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio? Una pregunta muy interesante. Señor, ¿es cierto, es verdad que son pocos los que se salvan? ¿Y qué les dijo Jesús? No te preocupes, mira, todos se van a salvar, no hay problema. Porque ayer me mandaron un video de un grupo que se hizo aquí en Tijuana, un foro para aprobar el aborto. Y un pseudo sacerdote, que no es sacerdote católico, y que es el fundador de las católicas con derecho a decidir, que ni siquiera es católico él, y las mujeres estas tampoco son católicas, porque en el momento que están a favor del aborto ya no son católicos. Pero estaban justificando y estaban diciendo, no, es que es un Dios de misericordia. Y luego hasta estaba citando al derecho canónico, el pobre individuo ignorante, diciendo que el Código de Derecho Canónico no condena ni siquiera a las que abortan. O sea, pobrecito, no tiene la menor idea. Pero bueno, y la gente le aplaudía pero fíjense lo que hoy nos dice el Señor. Dice, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y Jesús les dijo, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. ¿Qué significa esforzarse? Dar fuerza.
dar más de lo que estás dando. Tienes que esforzarte. El mundo te lo pone fácil. Y es lo que está haciendo, el mundo lo está haciendo. El mundo está diciendo, vamos a aceptar la homosexualidad, vamos a aceptar el aborto, vamos a aceptar la eutanasia, vamos a aceptar la homosexualidad, vamos a aceptar la pedofilia, vamos a aceptar el sofismo, ¿cómo se llama? La bestialidad, o sea, tener relaciones con animales. Vamos a aceptar todo. ¿Eso es esforzarse? No, eso es ponerte en charola de plata. Y esto no te lleva a la salvación. Esto no te va a salvar. Por eso el Señor nos invita a dar ese esfuerzo, a no quedarnos con los brazos cruzados. Esfuércense, esfuércense. Dice, por entrar por la puerta angosta. Yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Son aquellos que viven una religiosidad light, que se dicen católicos o que ni siquiera son católicos, pero viven una vida de acuerdo al mundo. No se esfuerzan. El menor esfuerzo, el menor sacrificio. Es más, yo no quiero sufrir y yo no quiero padecer. Había una señora, óiganlo bien, no sé de qué edad, ya grande, pero decía que teníamos que darle matacán, en pocas palabras, a todos los ancianos. ¿Por qué? Porque nos salen caro estar manteniendo con pensiones a tanto anciano. Hay que eliminarlos. Imagínense, ¿les gustaría que les dieran matacán porque son una carga para la sociedad? A ver, levante la mano, ¿quién quiere que lo mate porque es una carga para la sociedad? Digo, para empezar por aquí. Obviamente no. El dejarnos guiar por el Espíritu es un esfuerzo que hay que hacer. Es una fuerza a la cual yo me tengo que aplicar y que se traduce en luchar contra mí mismo, luchar contra mis apetencias, luchar contra mis miedos, luchar contra mis pasiones, contra mis pecados, pero también luchar contra todo aquello que va en contra de mi salvación y de la salvación de mis seres queridos. Hay que luchar, hay que esforzarse, dice. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Qué triste para aquellos que se dicen católicos. Porque decía una de las señoras exponentes, decía, es que yo no concibo un Dios castigador. Dios quiere que yo sea feliz. ¿Y qué concepto de felicidad tienes tú? ¿El poder matar a un hijo te hace feliz? ¿El poder tener el derecho de asesinar a un inocente? Dice, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo. Hay gente que comulga, y recibe el cuerpo y la sangre. Y tú has enseñado en nuestras plazas que oyen la palabra de Dios. Pero Él les replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. ¿Los que hacen qué? Tradúzcanlo. Los que logran la condenación de su alma y de las almas de los demás. El mayor mal que puedo hacerle a alguien y a mí mismo es la condenación de mi alma. Esos son los que serán apartados. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues ahora los que son últimos serán los primeros y los que son los primeros serán los últimos. Oye, hermanos, la palabra de Dios nos invita a dejar que el Espíritu Santo sea quien actúe en nosotros. Y esto hay que esforzarse. Está bien que busques ayuda, que quieras solucionar tus problemas, hay que hacerlo. Pero el que mejor sabe lo que necesitas es el Espíritu.
Deja que sea el Espíritu que actúe en ti. Y si es para tu salvación, a través de ese Espíritu, Dios conoce lo que tú realmente necesitas. Y es aprender a confiar en Él. Los invito a que hagamos un momento de silencio. Si quieren, cierren sus ojos, como gusten. Pero este momento de silencio es para profundizar en esta palabra proclamada y en esta predicación. Y quiero que pienses dos preguntas. ¿Qué te dijo a ti el Señor el día de hoy con esta palabra? ¿Qué te dijo a ti desde lo que tú estás viviendo? Porque cada uno es una persona única e independiente. Algunos son hombres, otras son mujeres, unos son ancianos, otros adultos, jóvenes o niños, unos sanos, otros enfermos, unos con muchos problemas de salud, otros con problemas familiares o económicos. ¿Qué es lo que te dice a ti hoy el Señor? Y de lo que te dice a ti, ¿qué te hace decir a ti ahora? ¿Lo oyes? ¿Aprendes? ¿Entiendes lo que te dijo? ¿Y qué te hace decir? ¿Te hace decir, sí, Señor, voy a esforzarme? ¿Te hace buscar el arrepentimiento, el prepararte para recibir sacramentos, el perdonar, el pedir perdón? ¿Te hace entender que lo que estás pasando no es que Dios lo haya querido, pero que Dios lo puede usar para tu bien y tu salvación? En silencio, meditemos estas dos preguntas. Ahora los invito a que nos pongamos de pie. Cerremos nuestros ojos y le presentemos a Dios aquello por lo cual has venido el día de hoy. Tu enfermedad, tus problemas, si vienes a darle gracias, si vienes a pedirle algo. Quiero que en esta conciencia te des cuenta que probablemente lo que estás pasando, probablemente, sea en parte consecuencia de tus decisiones, de tus actos, de tus pecados. Y cómo esto ha afectado ahora tu cuerpo, tu familia, tus seres queridos. Deja que sea el Espíritu que actúe en ti, que sane lo que tenga que sanar y que te fortalezca lo que tengas que cargar. Pero libérate. Perdona, pide perdón y perdónate. Y en la medida en que tú cambias tus pensamientos, quitamos ese estrés, quitamos esa angustia, quitamos esa preocupación, el cuerpo, por la gracia del Espíritu, se va sanando, se va liberando. Y te permite tener la fuerza de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, el celo por tu alma y por las almas que Él te ha encomendado. Vamos a decir, Señor Jesús,
yo te entrego todos los sentimientos todos los sentimientos que he guardado que tengo guardado a lo largo de mi vida, al lugar de vida, todos los pensamientos todos los pensamientos que se han quedado que se han quedado y que han enfermado y que han enfermado mi mente, mi mente, mi corazón, mi corazón, mi alma mi alma y mi cuerpo. y mi cuerpo. Esos odios, Esos odios, esas envidias, esas envidias, esos miedos, esos miedos, esas pasiones desenfrenadas, esas pasiones desenfrenadas, esos vicios, esos vicios, todos aquellos momentos todos aquellos momentos tóxicos tóxicos que yo permití que yo permití y que se volvieron incluso hábitos, y que se volvieron incluso hábitos, yo te los entrego. yo te los entrego. Señor Jesús, Señor Jesús, que el Espíritu que habita en mí que el Espíritu que habita en mí te hable te hable para que se dé lo necesario, para que se dé lo necesario, dé lo necesario, que lo que necesito lo que necesito para mi bienestar, para mi bienestar, empezando con mi alma, empezando con mi alma, con mi salvación, con mi salvación, y de ahí para adelante y de ahí para adelante todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras para el bienestar para el bienestar de mi mente, de mi mente, de mi corazón de mi corazón y de mi cuerpo. y de mi cuerpo. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas las personas yo perdono a todas las y personas a todas las situaciones y a todas las que situaciones me llevaron que me llevaron al estrés, al estrés, a la desesperación, a la al desesperación, miedo, al miedo, al odio, al odio, al dolor, al dolor, al sufrimiento, al a la sufrimiento, angustia, a la angustia, a la depresión a la depresión y a la enfermedad. y a la enfermedad. Yo te lo entrego. Yo te lo entrego, Señor Jesús, Señor Jesús, yo no lo quiero yo no lo quiero y yo te presento y yo te presento el daño que se me hizo el daño que se me hizo en cada célula, en cada célula, en cada tejido, en cada tejido, en cada órgano, en cada órgano, aparato o sistema. aparato o sistema. Yo te entrego, Yo te entrego, Señor Jesús, Señor Jesús, todo el daño todo el daño que yo he hecho que yo he hecho a las personas, a las personas con mis palabras, con mis palabras, con mis acciones, con mis acciones, con mis pensamientos, con mis pensamientos, con mis miedos, con mis miedos, mis vicios, mis vicios, mis miserias, mis miserias, mis sufrimientos, mis sufrimientos, mis traumas. mis traumas. Yo pido perdón Yo pido perdón a todas las personas a todas las que personas yo he dañado, que yo he dañado, que yo he lastimado. que yo he Y lastimado, pido perdón y pido perdón por las enfermedades por las enfermedades que yo les haya provocado que yo les haya o provocado que yo haya contribuido o que yo haya contribuido a que se diera esa enfermedad. a que se diera esa enfermedad. Yo perdono Yo perdono y pido perdón y pido perdón en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, y que el Espíritu Santo y que el Espíritu que Santo habita en mí que habita en mí actúe en este momento actúe en este momento para lo que más me convenga, para lo que más me convenga, en la sanación de mi mente, en la sanación de mi mente, en la sanación de mi alma, en la sanación de mi alma, de mi corazón de mi corazón y de mi cuerpo. y de mi cuerpo. Señor Jesús, Señor Jesús, y toda atadura, y toda atadura, toda trampa, toda trampa, todo ataque, todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación infestación o posesión o posesión por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, de hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, adivinación, adivinación, premonición, premonición, falsa religiosidad, falsa religiosidad, cualquier acto cualquier acto opuesto a Dios opuesto a Dios que yo haya hecho que yo haya hecho o que me hayan hecho o que me hayan hecho en el pasado, en el pasado, en el presente
presente en el presente o para el futuro, o para el futuro, lo reprendo, lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo ato y lo lo amordazo, corto y lo destruyo, lo corto y lo y lo destruyo, pongo a tus pies, y lo pongo a tus para que pies, nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme. vuelva a perturbarme. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora humildemente ahora humildemente te presento mi cuerpo, te presento mi cuerpo, cansado, cansado, enfermo. enfermo. La medicina La medicina ha hecho todo lo que podía. ha hecho todo lo que podía. Ahora te lo entrego a ti. Ahora te lo entrego a Si ti. esta enfermedad Si esta enfermedad es para que yo te glorifique es para que yo te y glorifique para mi salvación, y para mi salvación, que así sea. que así sea. Pero si esta enfermedad Pero si esta enfermedad es ocasión es ocasión para que yo me aleje de ti, para que yo me aleje de para ti, que yo dude de ti, para que yo dude de ti, no lo permitas. no lo permitas. Señor Jesús, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu que a través de tu Espíritu y con la sanación de mi mente, y con la sanación de mi de mi mente, corazón de mi corazón y de mi alma, y de mi alma, se dé la sanación física se dé la sanación en física cada célula en cada célula de mi aparato respiratorio, de mi aparato en respiratorio, cada célula en cada de mi célula aparato cardiovascular, de mi aparato en cardiovascular, cada célula en cada de célula mi sistema nervioso, de mi sistema nervioso, en cada célula en cada de mi célula aparato digestivo, de mi aparato digestivo, en cada célula en cada célula de mi sistema osteomuscular, de mi sistema osteomuscular, en cada célula en cada célula del sistema endocrino, del sistema en endocrino, cada parte en cada parte de mi sistema inmunológico, de mi sistema inmunológico, en cada célula en cada célula de mi aparato urinario de mi aparato y urinario de mi aparato reproductor, y de mi aparato en reproductor, cada célula en cada célula de mi piel, de mi piel, de mis cabellos, de mis de cabellos, mis uñas, de mis uñas, en cada célula en cada célula de mi sistema linfático, de mi sistema linfático, cada parte de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo, que sea sanado que sea sanado para tu gloria para tu y gloria para mi salvación. y para mi Y salvación. también te presento Y también te a mis presento seres queridos, a mis seres queridos, enfermos, enfermos, cansados, cansados, dañados, dañados, que sean liberados que sean y liberados sean sanados y sean sanados y salvados y salvados para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios de Padre, Dios Hijo de Dios Hijo. y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Padre del cielo, al actuar en la mente, en el corazón y en el alma de tus siervos, te pido, Señor, que sea también actuado en cada célula, en cada daño, en cada parte de este cuerpo, Señor, maltratado, dañado, mal alimentado, intoxicado, sea sanado. Cada parte de estos hermanos míos aquí presentes y mis hermanos a través de los medios. En este momento, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo que habita en ustedes, para que se manifieste en ustedes la sanación, la salvación, todo lo que aquellos que estamos necesitando. Porque es el Espíritu que acude a nuestra debilidad. Somos débiles, pero solamente el Espíritu de Dios sabe lo que necesitamos. Y tú, Espíritu, estás intercediendo en este momento por estas familias, por estos matrimonios, por estos niños, jóvenes, adultos, ancianos, sanos y enfermos, por todos aquellos que te hemos pedido oración, que no están presentes físicamente, pero los hacemos presentes en tu presencia, Señor, para que tú te manifiestes, Señor. Y es precisamente que tu voluntad que está actuando en ellos, sea de sanación, sea de liberación, porque creemos que todo esto, Señor, que estamos pasando, que están pasando nuestros seres queridos, contribuya para nuestra salvación y nuestra liberación. Tú nos has llamado
Tú nos has predestinado, nos has llamado, nos has justificado y nos quieres glorificar. Por eso te presento a este pueblo que tú me has encomendado. Mis hermanos presentes, mis hermanos en los medios, aquellos que han pedido oración y les hemos prometido orar, por aquellos que pedí en la misa, que sean sanados, no importa la distancia ni el tiempo. Tú eres el dueño de la historia, tú eres el dueño de cada hijo aquí presente y los que están en los medios, y yo los declaro libres y sanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con nuestra celebración. Pongan sus manos para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. los que gusten hacer su ofrenda pasen, los demás tomen asiento.